Buen día, hoy vamos a tener la última clase del módulo 5 de cabeza y cuello. Hoy hablaremos del cáncer de tiroides, sus variantes, el diagnóstico y los diversos tipos de tratamientos, ya sea quirúrgico, con iodo radiactivo o también con radiación externa, quimioterapia. Hablaremos de las complicaciones. Haremos un breve repaso de la histología de la glándula tiroides. Y podemos decir que la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides es el folículo tiroideo. Los folículos están separados unos de otros por escaso tejido conectivo. Estos folículos están constituidos por un epitelio cúbico simple que rodea a un espacio que contiene una sustancia, el coloide. Tenemos dos tipos principales de células: las células foliculares, que son las encargadas de producir las hormonas T3 y T4, y las células C, llamadas también células parafoliculares, que son las encargadas de producir la calcitonina, hormona que ayuda a controlar el metabolismo del calcio. ¿Por qué es importante esto? Cada tipo de célula genera un tipo de cáncer, una variedad. Las diferencias son importantes porque afectan y dan un pronóstico del cáncer. Nos puede decir si es una patología oncológica más grave o menos grave. En esta presentación podemos observar la histología de la tiroides. En la foto superior izquierda vemos el folículo, que es la estructura funcional de la glándula tiroides, en donde se observa el epitelio simple y el contenido, la sustancia viscosa, que es el coloide, donde se almacena el coloide. En la imagen de la derecha superior es un esquema de la unidad funcional. En ellas observamos varias imágenes, varias unidades funcionales. Y lo mismo ocurre con la foto inferior, pero a una menor proporción. Existen 5 tipos principales de cáncer de tiroides: el cáncer papilar, el cáncer folicular, el cáncer de células de Hurtle, el cáncer medular y el cáncer anaplásico. Los 3 primeros son cánceres diferenciados, y eso tiene que ver con el pronóstico de la enfermedad. El cáncer de tiroides se origina cuando las células sanas de la tiroides cambian y proliferan sin control y forman una masa llamada tumor. El tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. La mayoría de los cánceres de tiroides son diferenciados, y eso es bueno por el pronóstico a largo plazo. Eso significa que las células de la patología neoplásica se parecen mucho al tejido normal de la tiroides,
cuando son observados en el estudio anatomopatológico. Hablaremos de la variedad papilar, también llamado carcinoma papilar o adenocarcinoma papilar. El cáncer papilar tiroideo se desarrolla a partir de las glándulas de las células foliculares y generalmente crece en forma lenta. A pesar de ese crecimiento, a menudo se propagan a los ganglios linfáticos regionales. Ustedes recuerdan que habíamos hablado en anatomía del cuello los niveles ganglionares de 1 al 6, que son parte de la estructura del cuello, estructura anatómica, y que son los primeros puntos en donde el cáncer tiroideo se propaga. Hay varios subtipos de papilares, pero el más frecuente es la variante folicular papilar mixta. Es la más común. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este subtipo tiene un buen pronóstico también, así como el cáncer papilar en general. Olvidé mencionar que el cáncer papilar es el más frecuente. 8 de 10 pacientes tienen esa variante. Ahora bien, el cáncer folicular se desarrolla también a partir de las células foliculares. Crece lentamente. Es un cáncer diferenciado, pero es mucho menos frecuente que el cáncer papilar. Solamente un 10% de las patologías oncológicas tiroideas corresponde al cáncer folicular. Por lo general, esta variante no se propaga a los ganglios, aunque puede haber metástasis a distancia. Probablemente el pronóstico sea diferente y no tan favorable como el papilar, pero aún así el cáncer folicular de tiroides es de buen pronóstico comparando con otros tipos de patologías oncológicas. El cáncer de células de Hurtle es una patología oncológica que surge también de las células foliculares. Es agresivo, invade estructuras vecinas a la glándula tiroides y tiene una alta incidencia de metástasis. Por suerte, es una variante poco frecuente dentro de las patologías oncológicas tiroideas. El cáncer medular de tiroides se origina en las células C y en ocasiones es resultado de un síndrome genético llamado neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El tumor tiene muy poca o casi nula similitud con el tejido tiroideo normal. Representa aproximadamente el 4% de las patologías oncológicas tiroideas. Esto significa aproximadamente un 25% de todos los cánceres medulares es hereditario, familiar. Esto significa que existe la posibilidad de que los familiares tengan un diagnóstico similar. Para ello hacemos la prueba del proto-oncogen RTE. De esa manera
se puede confirmar si un familiar también tiene un cáncer del tipo medular. Finalmente, la última variante del cáncer de tiroides es el anaplásico. Es un tipo raro, poco frecuente. Representa alrededor del 1 o menos por ciento de todas las patologías oncológicas tiroideas. Es raro, es de crecimiento rápido, poco diferenciado, que puede comenzar a partir de un cáncer de tiroides diferenciado o un tumor tiroideo benigno. Mucho ojo con esto. Otras variantes que no mencionamos aquí que pueden ocurrir o verse desde el punto de vista de la histología, pero son muy pocos frecuentes, podemos decir eso del sarcoma y del linfoma no Hodgkin. Variantes pero muy raras. Aún así les menciono de manera a que coincida con la literatura. Hablemos de los factores de riesgo. El sexo. A las mujeres se les diagnostican 3 de cada 4 cánceres de tiroides. Se cree que esto está relacionado con el estrógeno. Por razones no muy claras, los cánceres tiroideos ocurren más frecuentemente en las mujeres. La edad, el cáncer de tiroides puede ocurrir a cualquier edad, pero aproximadamente 2/3 de los casos se pueden observar en personas de 20 a 55 años de edad. El cáncer anaplásico, por ejemplo, se diagnostica generalmente en el adulto mayor. Otro factor de riesgo, la genética. Algunos tipos de cáncer de tiroides están asociados a la genética. En esto, acá podemos mencionar un oncogen RET anormal que puede pasarse de padre a hijo y causar un cáncer medular de tiroides. No todas las personas con un oncogen RET alterado desarrollan cáncer, pero es un factor predisponente. El antecedente familiar en aquellas personas en donde existe el síndrome NEM2, neoplasia endocrina múltiple del tipo 2. También dentro de los factores hereditarios podemos mencionar un antecedente familiar de pólipos precancerosos en el colon que puede desarrollar la posibilidad de un cáncer papilar. También mencionamos la exposición a la radiación, que es un factor de riesgo probado del cáncer. Las fuentes de radiación, de tal radiación, incluyen aquellos que reciben radioterapia, por ejemplo, en linfoma de Hodgkin o en otro tipo de linfomas de cabeza y cuello, en donde se hace una radiación para contener esa patología, pero a su vez se está produciendo un daño en la glándula tiroides. La glándula tiroides es muy sensible a la radiación, muy sensible. Otro factor de riesgo en nuestro país es la dieta baja en iodo. El iodo sabemos que es muy necesario para el funcionamiento normal de la glándula.
Y en nuestro país, y así como en muchas partes del mundo, el yodo se agrega a la sal para que de esa manera en la ingesta diaria se pueda obtener los requerimientos básicos de yodo. Por último, podemos mencionar, pero no tan frecuente, es la posibilidad que una persona con cáncer de mama pueda desarrollar un cáncer de tiroides también. Generalmente se ve en aquellas pacientes que han entrado en remisión después de 5 años. Ellas tienen una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de tiroides. Signos y síntomas de la enfermedad neoplásica de la tiroides. Es frecuente que las personas con cáncer de tiroides presenten pocos síntomas. En las primeras etapas de la enfermedad, por supuesto, a medida que aumenta el tamaño del cáncer, puede provocar algunos de los siguientes síntomas. Puede haber una protuberancia en el frente del cuello, cerca de lo que solemos llamar la manzana de Adán, que se puede incluso percibir debajo de la piel. Puede tener también un paciente ronquera. Podemos tener ganglios aumentados de tamaño a nivel cervical, dificultad para tragar, dificultad para respirar, dolor en la garganta o en el cuello. Y muchas veces también ocurre una tos persistente, no intensa, no productiva, que puede señalar una invasión nerviosa del área del cuello. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico del cáncer, podemos decir lo siguiente. Siempre el interrogatorio y el examen físico está en primer lugar. El médico debe de palpar en el cuello la glándula tiroides, debe examinar la garganta, debe evaluar semiológicamente la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Eso es muy importante en el examen físico. Si eventualmente el paciente va a ir a una cirugía o se recomienda una cirugía como tratamiento, se impone un examen de las cuerdas vocales a través de una laringoscopía directa o indirecta. También podemos hacer un análisis de sangre. Ese análisis de sangre nosotros lo llamamos básicamente un perfil tiroideo. Y recuerden ustedes que incluye el dosaje de FT3, de FT4, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y cuando hay sospecha de una patología maligna, también incluimos el dosaje de la calcitonina. Es muy importante. Además de esos estudios, también podemos solicitar el dosaje de la tiroglobulina. Pero, ¿qué es la tiroglobulina? Normalmente es fabricada por la tiroides, pero también en las patologías oncológicas del tipo diferenciado, papilar, por ejemplo, o folicular, se produce esta proteína en una gran cantidad. Por lo tanto, puede ser dosado a nivel sanguíneo. Otras pruebas de dosaje
se puede hacer para la variedad del cáncer medular de tiroides, en donde también solicitamos un dosaje de CEA, antígeno carcino embrionario. Normalmente el CEA nosotros solemos utilizar para el dosaje de patologías neoplásicas gastrointestinales. Pero en este caso, en esta variante en particular, que es el cáncer medular, podemos tener un CEA positivo, un CEA elevado. También haremos estudio de imágenes. Pero, ¿cuáles serían los motivos para realizar estudios de imágenes? En primer lugar, encontrar en el cuello áreas que puedan ser sospechosas de cáncer. La presencia de un nódulo, la presencia de un lóbulo muy aumentado de tamaño. En segundo lugar, las imágenes pueden decirnos cuán lejos se propagó el cáncer, es decir, si tiene metástasis. Y además, cuál sería el mejor tratamiento posible, la mejor opción terapéutica. Para eso nos ayudan los estudios de imágenes. La ecografía, el ultrasonido, es sumamente útil en el diagnóstico de las patologías tiroideas en general, pero es muy útil para evaluar la sospecha de una patología neoplásica después del interrogatorio y el examen físico. Este estudio puede ayudar, por ejemplo, a saber si un nódulo u otros pueden ser sólidos o de contenido líquido. Los nódulos sólidos tienen más posibilidad de ser neoplásicos. También se puede utilizar para comprobar el número, el tamaño, por supuesto, de los nódulos. Puede visualizar la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Puede localizar en qué región se encuentra. Es decir, la ecografía, el ultrasonido, ayuda muchísimo a sospechar de una enfermedad neoplásica. Hasta ahora hemos hablado del examen físico, del interrogatorio, hemos mencionado las pruebas funcionales de tiroides, dosajes sanguíneos, perfil tiroideo, la ecografía, pero todos estos pasos, estos procedimientos nos ayudan a acercarnos al diagnóstico final. Nosotros tenemos que conocer el nombre y el apellido, hablando mal y pronto, de lo que la persona tiene. Y para esto es fundamental la biopsia. Nosotros practicamos la medicina basada en evidencia y por lo tanto la evidencia estructural de una patología tiroidea oncológica está basada en un estudio de anatomía patológica. Para ello podemos utilizar dos procedimientos. Generalmente lo hacemos con una punción con aguja fina. Ya hemos mencionado eso en las primeras clases. Se hace, por supuesto, con una guía ecográfica. Se puede hacer en la cabecera del paciente. Dijimos que es costo efectivo, es decir, es un método efectivo para el diagnóstico y de bajo costo. Entonces es muy útil la aspiración con aguja fina. Pero a veces resulta negativo este procedimiento.
Es decir, no logra concluir, no logramos obtener el diagnóstico y por lo tanto recurrimos a una biopsia quirúrgica que es diferente a lo que es la biopsia con aspiración a través de una aguja fina. En la biopsia quirúrgica, así como lo indica, es la extirpación quirúrgica de una parte de la glándula tiroidea sospechosa de cáncer. Y todos estos estudios finalmente paran en un laboratorio de anatomía patológica para que el especialista pueda decirnos qué tipo de cáncer, qué variante, y eso nos pueda orientar y ayudar al tratamiento. Biopsia, no lo olviden, nos da nombre y apellido, medicina basada en evidencia. También finalmente podemos usar la gammagrafía, una radiografía simple, buscando metástasis pulmonares, por ejemplo. Nunca va a faltar una tomografía y últimamente el PET scan, el PET-CT, que es una imagen por estudios que hace que podamos observar perfectamente, en primer lugar, la presencia de un cáncer en la glándula y también si hay diseminación. Por último, la resonancia magnética da unas imágenes fantásticas de lo que es la anatomía, en este caso del cuello, y nos ayuda a ver, por ejemplo, invasiones locorregionales, no solamente de ganglios, sino también de estructuras vecinas, como ser la tráquea, el esófago, los vasos importantes que tenemos en el cuello. Entonces, todo esto tenemos a nuestra disposición para el diagnóstico del cáncer. Hecho el diagnóstico del cáncer, tenemos que ver lo siguiente, tenemos que hablar de lo siguiente, el estadio. Después del diagnóstico se debe averiguar si el cáncer se ha propagado o no. Es decir, si es que ese tejido neoplásico empieza a crecer en otra parte del cuerpo. Y a este proceso se le llama estadificación. La etapa o estadio del cáncer describe cuánto de patología neoplásica, de cáncer hay en el cuerpo. Ayuda a saber la gravedad, así como también nos orienta al tratamiento. Y los profesionales oncólogos usan esto para hablar de sobrevidas, de supervivencia. Hablamos que el estadio 1 tiene mejor supervivencia que el estadio 4. Entonces, del 1 al 4, nosotros podemos evaluar cuánto puede vivir esa persona. Es una aproximación estadística, por supuesto. Siempre existen las variantes y entonces podemos mencionar que el número más alto, como en la etapa 4, significa una mayor propagación del cáncer. El Comité Conjunto Americano para el Cáncer desarrolló un sistema llamado TNM para poder realizar el estadio de una enfermedad. En este caso hablamos de la tiroides. Voy a hablar en general del TNM, el sistema. Lo primero es el T, que es el tamaño del tumor. Hay que saber si el tumor
está solamente en el órgano afecto, el órgano primario, o ya se extendió a estructuras vecinas o lejanas. La N. Cuando hablamos de N, hablamos de ganglios linfáticos adyacentes. En este caso, hablamos de los ganglios linfáticos cervicales, que habíamos dicho que tienen 6 niveles. Finalmente, la M significa propagación a distancia. Es decir, en el caso de tiroides, si tenemos presencia de patología tiroidea neoplásica en el pulmón, en el hígado o en otros sitios del cuerpo, a eso se refiere el sistema TNM. Los resultados del TNM se combinan para determinar el estadio del cáncer de cada persona. Esto nos da una idea, una aproximación de la supervivencia de los pacientes. Generalmente esta supervivencia se establece como base 5 años. Para el cáncer de tiroides hay 5 estadios. El estadio 0 y los del 1 al 4. Ya habíamos dicho que el 1 es el más leve y el 4 es el más agresivo. Podemos tomar un ejemplo basados en un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer, en donde tenemos tasas relativas de supervivencia a 5 años del cáncer de tiroides. Es un estudio hecho entre el 2008 y el 2014. ¿Y qué es lo que arrojó este estudio? Y básicamente decía que en el cáncer de variedad papilar, que es, digamos, la más frecuente, pero tiene un buen pronóstico, cuando está localizado, es decir, solamente en la glándula tiroides, tenemos una tasa de supervivencia a 5 años de casi el 100%. Eso da la pauta de lo poco agresivo que puede ser un cáncer papilar de tiroides. Cuando hay un estadio regional, es decir, el cáncer se propagó fuera de la glándula tiroides, pero en las adyacencias de la glándula, aún así hay una tasa relativa de supervivencia del 99%. Es decir, aún en presencia de nódulos linfáticos positivos, podemos obtener esa tasa de remisión. Y cuando el cáncer papilar, siempre la variante papilar, está en una situación distante, es decir, metástasis a distancia, M1, entonces la tasa baja al 70% aproximadamente. ¿Qué es lo que nos dice esto? En primer lugar, que la variante papilar tiene una buena supervivencia, que el estadio nos ayuda a ver qué porcentaje de personas puede eventualmente sobrevivir 5 años o más. Tratamiento. La mayoría de las patologías oncológicas de la tiroides se pueden curar, especialmente si no hay metástasis a distancia. Eso puede llegar a un buen desenlace, es decir, una buena calidad de vida y una alta supervivencia.
Pero las opciones y recomendaciones de tratamiento dependen de factores. Y entre ellos tenemos el tipo y por supuesto el estadio del cáncer de tiroides. Habíamos dicho que la variante papilar, la variante folicular eran del tipo bien diferenciado, no así el cáncer anaplásico. Podemos también recomendar de acuerdo a los posibles efectos secundarios del tratamiento. Las preferencias del paciente. Hay personas que no quieren someterse al tratamiento quirúrgico. Hay personas que no quieren el tratamiento de quimioterapia. Entonces debemos conversar con el paciente y por supuesto con los familiares. Y por último, el estado de salud en general del paciente al momento del tratamiento. No es igual una persona con cáncer de 40 años sin comorbilidades versus una persona adulta mayor que tenga varias comorbilidades. Y las más frecuentes conocemos: la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías. En este caso en particular hay que tener mucha visión de cuál es el mejor tratamiento para ese tipo de personas. En cuanto al tratamiento, podemos decir que es multidisciplinario. Puede intervenir un endocrinólogo, un cirujano, un oncólogo especialista en radioterapia o un oncólogo clínico. Generalmente es de tratamiento multidisciplinario. Pero tenemos tres objetivos, tres enfoques en el tratamiento del cáncer, en este caso de tiroides. La mayoría de las patologías oncológicas de tiroides se pueden curar, especialmente si tenemos un estadio bajo, es decir, un cáncer pequeño que no se ha propagado localmente ni a distancia. Entonces, en ese caso, el tratamiento puede ayudar a la curación. ¿Qué hacemos si no se puede curar? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Podría ser extraer o destruir, ¿verdad?, la mayor cantidad posible de tejido neoplásico para evitar la recidiva temprana o local. Es decir, hacemos una citorreducción oncológica, ya sea quirúrgica o con tratamiento radioactivo. Y finalmente, si no podemos ni curar ni mejorar la calidad de vida del paciente, lo que hacemos es aliviar los síntomas. Medicina paliativa del cáncer. Esto ya lo dijimos, el tratamiento del cáncer debe ser multidisciplinario. Recuerden esto, el cáncer es una patología que requiere la intervención de varios especialistas. No existe un Superman médico que haga de todo. Necesitamos que cada especialista haga lo suyo. El endocrinólogo, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, el cirujano, etc. Repito, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. Hablemos de la cirugía como tratamiento. Básicamente consiste en la extirpación de la glándula del tumor. Y lo que hacemos durante el acto operatorio es tratar de extirpar la glándula tiroides completa. Es decir, todo el tejido tiroideo, que incluye por supuesto la zona neoplásica. Ese es el objetivo primario.
Después, por supuesto, este objetivo primario tiene que tener margen de seguridad, es decir, no dejar ningún tejido residual oncológico. Es el principal tratamiento para la mayoría de las personas que tienen una patología oncológica tiroidea. Entonces, dentro de las opciones tenemos la lobectomía, que es una opción válida, pero en nuestro país, por ser una zona endémica, lo que nosotros preconizamos es la tiroidectomía total, con el agregado de conservar las glándulas paratiroides y la extirpación de los ganglios regionales. De acuerdo al tipo histológico se hace un vaciamiento ganglionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Extirpar la glándula tiroides donde está el tumor, reducir todo lo que se pueda hacer de tejido neoplásico, conservar las glándulas paratiroides, por supuesto, el nervio recurrente, y también hacemos un vaciamiento ganglionar para evitar o para tener mayor margen de seguridad oncológica. ¿Cómo podemos hacer este procedimiento? La tiroidectomía estándar, que es la que conocemos, una incisión cervical de Kocher en la base del cuello. Es la que se usa actualmente en todo el mundo y ha servido por muchos años en el tratamiento quirúrgico. También con el avance de la medicina tenemos la tiroidectomía endoscópica y por último, el último avance y que está muy en boga actualmente es la tiroidectomía robótica, es decir, usando el robot como un instrumento de extirpación de la glándula. Esas son las opciones de tratamiento a nivel quirúrgico y las técnicas. Después del tratamiento quirúrgico, al no haber más ningún tejido tiroideo, el cuerpo necesita hormona para seguir funcionando bien. Y para eso hacemos el reemplazo de la hormona tiroidea. Habíamos dicho que el reemplazo lo hacemos con una droga, con un medicamento, que es la levotiroxina. La levotiroxina lo usamos una vez al día, a la mañana con el desayuno, y comenzamos generalmente con 25 miligramos, subimos a 50 o a 100, dependiendo de cuál es el nivel necesario para esa persona y poder tener una vida normal. El yodo radiactivo. La glándula tiroides absorbe casi todo el yodo que ingresa al cuerpo y esto permite que podamos utilizar esta terapia, yodo radiactivo. ¿Y qué es lo que hace este material? Ayuda a destruir las células tiroideas. Principalmente hacemos este tratamiento después de una cirugía y con eso logramos evitar que haya crecimiento de cualquier eventual tejido que haya quedado después de la cirugía. El tratamiento con yodo es una buena opción para los diferentes tipos de cáncer, pero principalmente para el papilar y el folicular. Los pacientes con cáncer medular de tiroides, anaplásico, esa variante, no deben utilizar como tratamiento el yodo radiactivo. No se usa.
Generalmente este tratamiento, la persona ingiere el yodo vía oral y empieza a destruir, al cabo de unas horas, empieza la destrucción de la glándula. El paciente muchas veces queda hospitalizado 24 o 48 horas y va a la casa para continuar el tratamiento en forma aislada. ¿Por qué aislada? Porque es una persona que recibió radiación. Entonces, la persona, el paciente que recibió este tipo de tratamiento debe ser aislado unos días. ¿Podemos hacer radioterapia con haz externo? Sí, también es una opción válida. Es la radioterapia convencional que se usa en otro tipo de tumores. Entonces es una variante también de tratamiento y que se puede utilizar con éxito. Por lo general, la radioterapia no se usa en los pacientes jóvenes. Finalmente, como tratamiento, tenemos la opción de la quimioterapia, en donde participa el oncólogo clínico. La quimioterapia, como muchos de ustedes conocerán, son fármacos que se utilizan específicamente para la destrucción, en este caso, de células cancerígenas de la tiroides. Por otro lado, también ayudan cuando el cáncer se ha propagado a otros lugares del sitio primario, ya sea regional en el cuello o eventualmente a distancia, principalmente pulmón e hígado. Un régimen o un programa de quimioterapia por lo general consiste en una cantidad específica de ciclos que se administran durante un periodo determinado. Terminado ese ciclo, se espera un tiempo, se hacen las pruebas, los análisis, los estudios de imágenes para saber si la enfermedad se ha estancado o eventualmente desaparecido, y posteriormente se evalúa un nuevo ciclo. El cáncer en general, no solamente de tiroides, tiene efectos físicos, psicológicos, sociales, económicos. El cáncer es considerado una enfermedad catastrófica por la OMS. ¿Por qué eso? Por lo que demanda el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el cáncer de tiroides y su tratamiento producen síntomas y efectos secundarios. El manejo de estos efectos se puede llamar cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Durante los cuidados paliativos se puede mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, brindar atención, apoyo también a los familiares cercanos, contribuir con el gasto que implica una atención del paciente oncológico en el diagnóstico y el tratamiento. Todos sabemos de los costos que significa un paciente oncológico. Entonces, estos efectos muchas veces son devastadores a nivel del paciente y los familiares. Enterarse de que uno tiene cáncer causa un gran impacto psicológico. Y no solamente a la persona enferma, al grupo familiar, a los amigos cercanos. Entonces, todo esto tenemos que dimensionar
cuando tratamos un paciente con cáncer en general, no solamente de tiroides. Esta es la foto a la que no debemos llegar. Nuestro paciente no puede llegar a este estadio. Nosotros vemos acá un cáncer, un bocio, pero es un cáncer que incluso tiene horadadas pequeñas úlceras en la superficie de la piel. Esto es lo que no debemos ver más. Nosotros tenemos que cambiar eso. No cambiamos el curso de la presencia del cáncer, pero sí podemos cambiar en cuanto al diagnóstico precoz y no llegar a esto. Finalmente, quiero dejar esta reflexión. En Paraguay existen muchas patologías tiroideas. El cáncer de tiroides sigue siendo muy frecuente. Su incidencia es alta en Paraguay. Pero de nosotros depende que podamos detectar tempranamente. De hecho, partiendo de la premisa que les dije, actualmente muchos pacientes acuden a la consulta en forma más temprana. Pero no basta con que el paciente llegue al consultorio en forma temprana. Nosotros, médicos, tenemos que tener presente de esta patología y buscar, encontrarlo, detectarlo a tiempo. La mayoría de las patologías oncológicas de tiroides que se detectan a tiempo pueden curarse. Les hablé de las estadísticas de sobrevida. Pueden curarse. Muchos pacientes llegan al consultorio por otras dolencias, pero no se olviden siempre que durante el examen general de cualquier paciente debemos observar bien el cuello, la zona de la glándula tiroides. Y ante cualquier sospecha, empecemos los estudios de diagnóstico. Eso es lo que va a llevar a que podamos detectar a tiempo, hagamos un diagnóstico precoz y, por supuesto, un buen tratamiento que va a llevar a la curación. Recuerden, el cáncer de tiroides tiene buen pronóstico, pero para ello necesitamos llegar a tiempo. No lo olviden, Paraguay es una zona endémica, muchas patologías tiroideas y de nosotros depende llegar a tiempo. Ese es el concepto que tenemos que tener cuando enfocamos una patología en general y específicamente en el caso del cáncer. Detectar a tiempo es salvar una vida. Muchas gracias por la atención.